Tengan todos muy buenos días. Gracias. Es muy bueno volverlos a ver. Es bueno verlos con vida. Es bueno verlos alegres. Es bueno que nos encontremos nuevamente como hermanos en Cristo. Porque cuando nos volvemos a ver, podemos evidenciar el poder de Dios. Y si alguno de nosotros en esta semana, oiga bien lo que le voy a decir, si alguno de nosotros en esta semana hubiera perdido la vida, habría partido a la presencia del Señor como creyente. Y para nosotros, aunque habría un duelo en el corazón, sabemos para dónde se fue esa persona. Y el creyente, cuando pierde la vida, el que ha recibido al Señor en su corazón como Señor y como Salvador, cuando le falte la vida, va inmediatamente a la presencia del Señor para siempre, a esperar allí el juicio para vida eterna, el juicio para salvación. En cambio, el que no ha creído y se muere, no va a la presencia de Dios, no. Esa es una mentira, esa es una herejía. Ese limbo y ese purgatorio que inventaron es una mentira. No hay un lugar intermedio. Solo hay dos caminos, dice la palabra del Señor. El que murió en Cristo, murió y fue directamente a la presencia del Señor. Ustedes lo pueden evidenciar ahí en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 24. No es la predicación de hoy, pero sí es la advertencia para nosotros como creyentes que debemos recordar quiénes somos, en quién somos, quién nos perdonó, quién lavó nuestros pecados y quién es el que tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos, Santísimo Señor, como iglesia en toda la tierra el día de hoy y como esta iglesia local, en tu iglesia que está reunida allá en San Andrés, en La Guajira, en el departamento de Bolívar, del Amazonas, del Casanare, en el departamento del Guaviare, en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Córdoba, en el departamento de Antioquia, en el departamento del Chocó, en el departamento de Casanare, en el departamento del Caquetá, Santísimo Rey. Gracias por esa iglesia que se reúne en el departamento del Valle del Cauca. Gracias, Señor, por esa iglesia que se reúne en el departamento del Amazonas, en el departamento del Putumayo, Santísimo Señor, en el departamento de Caldas, de Risaralda, del Quindío, Santísimo Señor, por tu iglesia que está reuniéndose en estos momentos en el departamento de Boyacá, en el departamento de Santander del Sur y Santander del Norte, por tu iglesia que está reunida, Señor, allá en el departamento del Baupés, Padre, en el departamento de San José del Guaviare, en Arauca, Santísimo Señor, por toda tu iglesia que está reunida, que sabemos que ellos también están orando por nosotros en estos momentos. Hoy los bendecimos, hoy deseamos todas las bendiciones del cielo para que tu iglesia, Señor, que está reunida allá en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, Santísimo Rey, por tu iglesia que se reúne en todos los lugares de la tierra,
que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia sea levantada, que tu iglesia sea prosperada, que tu iglesia sea afirmada, establecida y guardada, Santo Señor, para que todos, como uno solo, cumplamos con tu gran propósito para la gloria de Dios Padre. Y hoy, Santísimo Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos llegando ya al final de esta serie que hemos titulado El lenguaje del creyente o el lenguaje del cristiano, la oración. Para hoy tenemos un título para este sermón: ¿por qué y por quiénes orar? Pero debemos hacer un pequeño recuento. Hemos venido insistiendo a lo largo de toda esta enseñanza, durante este tiempo, durante esta serie, que para orar de la manera que le agrada a nuestro Dios, debemos partir principalmente de creer en Él. Si no creemos en el Señor, ¿cómo vamos a orar? Es más, el que no cree, pues no ora. Eso nos invita a examinar nuestro corazón, ¿cierto? Eso nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Pasa un día, pasan 2 días, pasa 1 hora, pasa media hora sin orar. Entonces dése cuenta qué tan creyente es. Porque muchos llegan a la iglesia el domingo muy religiosamente, muy cumplidos, bien aseados, bien bañados, se ponen el mejor vestido, pero su corazón está completamente sucio por dentro. Y llegan con apariencia de piedad el domingo, pero su día, el día de ayer, el día de antier, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron sus hechos? ¿Cómo fueron sus actitudes? ¿Cómo fueron sus pensamientos? ¿Con qué manos usó su dinero? ¿Con qué manos usó su cuerpo? ¿Cómo usó las redes sociales? ¿Cómo se comportó íntimamente delante de Dios, del Dios que todo lo ve? Eso es algo que debemos pensar para poder orar. Porque orar es hablar con Dios. Y se acuerdan que al comienzo de esta serie dijimos que todos nosotros los creyentes, no solo unos ungidos, porque la iglesia del Señor, toda la iglesia del Señor, la iglesia de los cristianos creyentes en el Señor, tenemos todos la unción, no unos sí y otros no. Todos tenemos la unción. ¿Y esa unción qué quiere decir? Que todos tenemos la audiencia permanente con nuestro Dios de poder entrar al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Porque vamos tomados de la mano de nuestro Señor, quien en su sacrificio en la cruz permitió que el velo se rompiera de arriba hacia abajo y se abriera, para que todos nosotros los que creamos en Él entremos tranquilamente, decididamente, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercesor permanente, y con la ayuda del Espíritu Santo oramos lo que es conveniente, lo que le agrada al Señor, y Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. No importa de dónde vengamos, cuál haya sido el trasfondo, qué fue lo que hicieron los antiguos nuestros y cuál es el pecado grande que yo he cometido. Si me acerco al Señor decididamente, en arrepentimiento genuino, Él me recibe, Él me llena de su amor, Él me cobija con su precioso amor y me da la oportunidad de escribir mi nombre en el libro de la vida por su poder glorioso,
de concederme la salvación, el perdón de pecados, la redención, el derramar su unción para darme sabiduría, para darme inteligencia, para darle a toda su iglesia esa oportunidad de decir: yo pertenezco al pueblo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y esa identidad debemos saber que jamás la podremos perder. Esa identidad que tenemos, que nos ha hecho hijos de Dios, jamás nos será quitada. Nos podrán quitar muchas cosas, pero no el nombre que tenemos como hijos de Dios. Nos podrán quitar bienes materiales, nos podrán embargar una casa, nos podrán embargar un vehículo, podremos perder todo, incluso hasta una pensión se puede perder. En una catástrofe, una pensión se puede perder. Pero no perderemos la gracia que ha derramado nuestro Dios sobre nosotros. Por eso es que debemos creer en Él para poder orar. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a orar? Él mismo fue el que dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Él fue el que dijo: solo crean que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Él fue quien lo dijo. Y por eso es que debemos creer. Dijo también en Juan 12:36, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Si nosotros hemos creído, entonces somos hijos de luz e iluminamos donde quiera que vayamos con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa luz, ¿cómo brilla? Esa luz brilla en amor. Esa luz brilla en reconciliación. Esa luz brilla en perdón. Esa luz brilla en servicio. Esa luz brilla en un abrazo. Esa luz brilla en aprender a escuchar. A veces queremos solo predicar el Evangelio y no escuchamos a nuestros hermanos. Y debemos aprender a escucharlos. A veces solo con escuchar, un corazón está siendo limpio. A veces solo con prestarle atención a una persona, podemos estar ministrando con el servicio que el Señor nos manda que hagamos, mis hermanos. Miren, cuando termina el servicio los domingos aquí, algunos se dedican a hacer negocios porque vienen a la iglesia a trabajar. Algunos se dedican a amar a otros, abrazándolos, escuchándolos, dándoles un consejo. Algunos nos acercamos a los nuevos, a saludarlos, a decirles: oye, estoy para servirte, quiero servirte. Eso debemos hacer todos. Por eso dice y repito: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Nuestra luz es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ilumina nuestro camino durante todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira. Mete tu mano en mi costado y ya no seas incrédulo. Cree. Eso es lo que hace el Señor. Y hoy Él está viniendo a nosotros precisamente a decirnos: oye, ¿tú manejas tu trabajo en tus fuerzas? ¿Tú manejas tu hogar en tus fuerzas? ¿Tú eres de los que vive angustiado y te la pasas haciendo presupuestos allá en una hoja o en el computador, mirando a ver cómo te alcanza el ingreso, en lugar de tener tus rodillas peladas, de estar orando al Señor diciéndole: esta casa necesita de tu provisión? ¿Cómo es que tú manejas tus ingresos? ¿Cómo es que te comportas como un empleado?
¿Cómo es que te comportas como un empresario? ¿Cómo es que te comportas como un ama de casa, angustiado, mirando a ver cómo repones el arroz que se gastó? Mirando a ver cómo se alimenta a un niño cuando no se tiene. Pues Dios es todopoderoso para suplir toda necesidad y lo que necesita es que tú partas del principio que Él establece en el corazón de Tomás, que le dijo, no seas incrédulo, cree, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, mis hermanos. Entonces, hay algo que debemos aprender. Muchas veces no vemos respuestas a nuestras oraciones porque tenemos impedimentos. Hay cosas que estorban nuestras oraciones. Y para que nuestras oraciones no sean estorbadas, nuestro corazón debe ser limpio. No perfecto, porque perfecto será cuando salgamos de este cuerpo y vayamos a la presencia del Señor. No, yo no estoy hablando de que los cristianos somos perfectos. Los cristianos todos cometemos pecados, todos mentimos, todos decimos cosas indebidas, todos hacemos cosas equivocadas, pero ya no permanecemos en el pecado. Y cuando cometemos un pecado, e incluso el Espíritu Santo acude en esa necesidad y nos lleva y en la conciencia a caer en cuenta del pecado que acabamos de cometer. Y eso nos produce angustia en el corazón y nos lleva a orar inmediatamente y a pedirle perdón al Señor. Y esto va para el que, incluso estando aquí en estos momentos, no experimenta eso, entonces tiene que ir a la oración y decir, Señor, eso que están diciendo que yo debo sentir, no lo siento, yo quiero experimentarlo, Señor. Eso es dar el paso de fe, porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Él nos compró para que viniéramos a Él. Esa audiencia está preparada, esa audiencia está abierta para nosotros y podemos entrar libremente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hará, Él traerá la paz que necesitamos. Pero miren cosas que a veces hacemos. A veces solo pedimos por nuestras necesidades. Y en este proceso de esta serie hemos venido aprendiendo a orar. Y está bien que oremos por nuestras necesidades, pero es que no solo es eso. Tenemos que aprender a orar por todo lo que el Señor puso. Pero primero debemos entender que hay cosas que nos estorban. Por eso el Señor dijo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, escúchalo bien, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Y miren que aquí, en ese corto pasaje que está en Juan 3, 16 al 18 y el versículo número 36, aquí vemos tres palabras muy importantes que el Señor nos quiere dar a entender. La número 1 es la palabra pierda. La segunda, condenado. Y la tercera, ira del juicio de Dios. ¿Y qué quiere decir esto?
El Señor nos está hablando claramente y nos está diciendo que debemos creer para que no se pierda uno. Ni uno. El Señor no quiere que ni uno se pierda, entonces por eso es que nos llama a creer, para que no nos perdamos. Y si hay alguien que se pierde, entonces ese que se pierde ¿por qué? ¿Porque Dios quiso que se perdiera? No, Él no quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No se duerman, por favor. Haga esfuerzo, no se duerma, reprenda ese espíritu de sueño inmediatamente. No lo deje porque ahí está el diablo atacando y generándole un sopor para que se duerma y para que no reciba la palabra. No lo permita. No lo admita. Usted puede vencer porque en Cristo Jesús es más que vencedor. Amén. Amén. No lo permita. Partimos entonces de que si creemos, entonces salimos de la condenación. Porque el que no ha creído está condenado. Esa es la segunda palabra que el Señor nos quiere dar a entender hoy. Que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, entonces debemos orar. Debemos creer. Debemos creer que Él nos salvó, que lo hemos recibido como Señor y como Salvador. Y eso simplemente es un acto de fe. Es un acto de creer porque Él se entregó a sí mismo siendo Dios, se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza y se hizo hombre, tomó forma de hombre y nació de las entrañas de una virgen y se hizo hombre para venir a vivir sin pecado durante esos 33 años. Vivió sin pecado, pero vivió en todas las debilidades de ser humano. Y fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y lo hizo para redimirnos a nosotros. Para justificarnos a nosotros. Porque el Padre estaba viendo esos hechos. Todo el proceso de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, ¿se acuerdan que fue anunciado? Y se acuerdan que llegaron los pastores y llegaron los reyes o los príncipes y llevaron regalos y los pastores acudieron y llegaron las huestes de ángeles y cantaron glorias al Señor desde el comienzo, desde la anunciación, desde antes de que todo fuera hecho. Ya había un acuerdo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo en toda la plenitud de la deidad. Ya había habido un acuerdo para nuestra redención, para nuestra salvación. Por lo tanto, cuando tú estás aquí recibiendo la palabra del Señor, el Señor te está diciendo, si tú has creído, no te perderás. Pero si no has creído, estás condenado. Y aquel que no cree, tiene condenación. Y por eso, el que está condenado, además tiene algo que les decía el domingo anterior, que es espantoso, es catastrófico, es delirante, es terrible. Y es que la ira del juicio de Dios está sobre los que no creen. Por eso es que nosotros debemos temblar y salir corriendo a anunciarle el Evangelio a los nuestros. Cuando yo me enteré de esta verdad hace más de 20 y tantos años, salí corriendo a visitar a mi mamá y fue a la primera que le dije, mamá, necesitamos la salvación, necesitamos de nuestro Señor. Y lo primero que mi mamá hizo en su almacén que tenía en esa época fue y se compró un aviso que decía, aquí somos católicos, apostólicos y romanos y no sé qué, y esto, y no venga con sus no sé qué que decía ese aviso. Y me echó de la casa y me desheredó. Al año y medio de eso volvió a Chía y no quiso entrar a mi casa. Nos reunimos en una banca que había por ahí, cerca de la casa, no me acuerdo en qué parte, y me traía una ofrenda y no se la recibí.
Y le dije, mamá, lo que tú y yo necesitamos es al Señor Jesucristo. Tiempo después, ella enfermó. Y con mi esposa la estuvimos visitando en varias oportunidades. Y le predicamos el Evangelio. Pero en la última o penúltima oportunidad que estuve yo con ella, el Espíritu Santo me mostró que su tiempo había terminado. Al poco tiempo, fue a la clínica a que le hicieran un examen, porque tenía una ligera tos. Y el médico dijo, hay que operarla. Y volví a entrar a su habitación y me dijo, hijo, ha pasado algo. Ahora el Señor me tiene orando por todos los que pasen por al frente de mi cama. Ya entendí y ya sé para dónde voy. No te preocupes. El Señor hizo la obra. Amén. Y así debemos hacer con todos nuestros familiares. El que convierte, el que toca es Él. El que toca el corazón, el que redime es Él, el que justifica es Él, el que salva es Él. Pero nosotros debemos ir a hacer la tarea en amor y llevar, porque el juicio y la condenación y la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen. Y habrá algunos que se resistan. Nosotros no podemos juzgar quién es el que se va a salvar y quién no. Eso no lo podemos juzgar nosotros, además que no lo sabemos. Así como el Señor endureció el corazón de Faraón allá en la historia de José y del pueblo de Israel, así como el Señor endureció ese corazón, es posible que el corazón de un papá o de una mamá esté endurecido por propósito del Señor, para ver cómo es que damos nosotros nuestros pasos de fe. Y si se endurece el corazón más de tu papá o de tu mamá o de un hermano o de una hermana, no dejes de predicarle el Evangelio, extiéndele el amor, sírvele, tiéndele la cama, llévale el desayuno a la cama, haz cosas que le sorprendan a esa persona, pero muéstrale el amor de Cristo y verás la gloria de Dios un día. Un día, porque todos los creyentes nos vamos a reunir en el cielo con nuestro Padre y habrá una gran fiesta que no nos alcanzamos a imaginar la gloria de lo que será esa maravillosa reunión, ese gran día, el juicio del gran día. Entonces, mis amados, luego de creer, estamos entrando en el terreno de la oración, que es el lenguaje del creyente. Y es allí donde aprendemos por qué y por quién es orar. Entonces, debemos orar por la iglesia de toda la tierra, todos los días. ¿Cuántas veces has orado por la iglesia del departamento de San Andrés, Víctor? ¿Cuántas veces, Josecito, has orado por la iglesia del departamento de Boyacá? Por la iglesia de Tunja, de Duitama, de Sogamoso, por la iglesia que está en Mapiripán. Mire cómo es de importante que nos sepamos los nombres de los municipios de todo Colombia. Por la iglesia que está en Ramiriquí, por la iglesia que está en Yopal, por la iglesia que está allá en Orito, en Putumayo, por la iglesia que está en San José del Guaviare, por la iglesia que está allá en Montería, en Sincelejo, en Pacandé, en qué sé yo, hay 1.160 municipios en Colombia. Y allá está la presencia de la iglesia cristiana establecida por el Señor. Amén. También debemos orar por las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. El presidente que está hoy en día fue puesto por Dios. Así tú hayas votado o no por él, él fue puesto por Dios, porque las naciones tienen los gobernantes que se merecen. Eso dice la Escritura. Entonces debemos orar por ese presidente. Así esté haciendo las cosas mal.
Y si las estuviera haciendo muy bien, deberíamos con más razón estar orando por él, por su equipo de gobierno, por todas las autoridades, por los alcaldes, por los gobernadores, por los que trabajan en las instituciones de gobierno. Todos los días debemos orar. ¿Por qué? Por las autoridades de tránsito, por los policías, por los que hacen las leyes en Colombia, por todo tipo de autoridad. Debemos orar porque nosotros somos beneficiarios en nuestras oraciones de lo que ellos decidan hacer en favor de su pueblo. Porque Dios inclina el corazón de la gente para que haga su voluntad, porque Dios no ha perdido el control, ni lo perderá jamás, mis amados. Debemos orar por los ministros del Evangelio, por los que predicamos la palabra, por los que ayudamos, por los que discipulamos, por los que dirigen en esta iglesia un hogar de extensión, por los que enseñamos, por los que guiamos. Por ellos debemos orar, pero también por nosotros mismos. No debemos dejar de orar por nosotros porque cada uno de nosotros necesita la protección de Dios. Debemos orar pidiéndole al Señor que reprenda por nosotros al diablo. Eso dice allá en la oración escrita de modelo que el Señor nos enseñó, no para que la repitiéramos como loritos, sino para que la recibiéramos con entendimiento. Y allá dice, líbranos del mal, pero la traducción verdadera es, líbranos del maligno. Y por eso está establecido, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes se levantan en contra nuestra, Señor. Guárdanos del mal y líbranos del maligno. Y debemos sellar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque aprendíamos que Él es el mediador, que Él es el que intercede por nosotros. También debemos aprender a orar por nuestros hermanos. Miren, tú estás aquí, pero si eres nuevo, es natural que todavía no te sepas los nombres de todos los hermanos de la iglesia. Y si fuéramos 1000, y si fuéramos 100,000, o si fuéramos 12 millones como somos en Colombia los cristianos, entonces no nos sabemos los nombres de todos, pero oramos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Él. Porque hay unas que dicen tener el nombre de Él, pero no son de Él. Por eso no debemos orar. No, debemos orar por la iglesia del Señor. Debemos orar incluso por nuestros enemigos, y ahí sí incluyen todos esos por los cuales hay unos que dirigen iglesias que no son sanas, que no son buenas, que ni siquiera vale la pena que yo las mencione aquí porque ¿para qué? Pero son algunos enemigos y por ellos debemos orar. Ahora, en un país hay gente buena y gente mala. Y por los malos debemos orar. Para que, mire esto, usted sale a la calle todos los días. Usted va a la universidad o va al trabajo. Usted se dirige en el transporte a cualquier lugar, en una bicicleta, en una moto, en un vehículo particular o en un taxi o en un Transmilenio, en una flota, qué sé yo. Pero donde quiera que vaya está expuesto. Por eso debe orar por esos enemigos. Padre, líbrame del mal. Aparta de mí al maligno. Guárdame, protégeme la vida mientras salgo y mientras regreso. Ayúdame, Señor, porque te necesito. ¿Acaso nosotros vemos a los demonios actuando en contra nuestra? No, no los vemos. Pero si oramos, el Señor es el que nos limpia el camino y nos abre los espacios para que vayamos, seamos luz y brillemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos orar por toda la humanidad. Por eso miren la importancia de aprendernos los países de la tierra. Hay 195 países en la tierra, ¿sabías?
¿Conoces sus capitales? ¿Sus ciudades importantes? Es importante que sepamos todo eso para orar por los filipinos, para orar por los que están en Indonesia, para orar por los que estamos en un país que yo hasta hace pocos años me enteré que existía, Myanmar. Por ellos debemos orar. Hace poco ocurrió un terremoto allá. Debemos orar por los mexicanos, chilenos, ecuatorianos, por todos los habitantes de toda la tierra, porque eso además nos trae beneficio a todos nosotros como creyentes. Miren las tareas que tenemos que hacer. Por eso es que nuestras oraciones tienen estorbo nuestras oraciones, porque muchas veces solo oramos por lo que a nosotros nos interesa, no por lo demás. Y el Señor aquí nos lo está aclarando, ¿cierto? Ahora, ¿por quiénes no orar? No ores por los muertos, porque los muertos nada saben. No ores por ellos, porque por ellos nosotros ya no podemos hacer nada. No ores tampoco por los que han cometido pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. El que definitivamente te ha dicho a ti, no, yo soy ateo, yo no me quiero meter allá. Listo, por él no vuelva a orar. Déjelo allá tranquilo. Si él se confesó ateo, si él definitivamente, a pesar de que tú fuiste y le predicaste el evangelio y no quiso escuchar, no quiso oír, déjalo, no vuelvas a orar por esa persona, no te desgastes más. Debemos orar por todo lo que lleve a dar la gloria al Señor. Por ello debemos orar. Oremos por el bienestar de la iglesia. Cuando tú estás orando por el bienestar de la iglesia, te estás incluyendo a ti, ¿sí o no? Ahí estás incluido tú y tu familia, si ya son creyentes. Entonces no debemos dejar de orar por la iglesia. Señor, bendice nuestra iglesia local, bendice nuestros ministros, los que sirven en la iglesia, bendice nuestro grupo de alabanza, bendice a nuestros niños, porque nuestros niños van a crecer y mañana van a pertenecer al grupo de alabanza, o tal vez de nuestros niños saldrán pastores, que el día de mañana se van a casar y van a estar aquí reemplazándonos a nosotros. Por eso, por nuestros niños debemos orar. ¿Sí se dan cuenta cómo es? El Señor pone ese sentir en el corazón. Debemos también orar por el bienestar de nosotros mismos. Está bien que oremos por eso, claro que sí. Pero también debemos orar por el bienestar de los demás. No debemos abandonar a nuestros hermanos y a nuestras familias. Si todavía no son creyentes, pues debemos orar porque el sol sale para todos. ¿Ven? Pero jamás debemos orar para que el Señor bendiga algo ilícito. Jamás. Un día una persona me invitó a su oficina y me dijo, el jefe guerrillero, Pastor Alape, llegó en un helicóptero a mi finca y me bajó un bulto con 500 millones de pesos. Y me dijo, esta finca ahora le pertenece a las FARC y quiero que usted se dedique a crear 5 proyectos más en todo este país, porque dentro de 3 años nos va a llegar montones de dinero del acuerdo de paz con Noruega y nos van a traer esos recursos para que hagamos esos proyectos. Ore por eso. Le dije, no señor, yo no voy a orar por eso. Y usted no debería recibir ese dinero. Dijo, pero ya me lo dejaron ahí, no lo puedo devolver porque me matan. Le dije, yo voy a orar por usted, por su vida. Voy a orar por su familia, pero yo no voy a orar para que Dios bendiga eso que usted se vio tal vez obligado a hacer, no lo sé, usted lo sabe. 2 años después ese señor ya murió. Ya no está y yo no sé qué pasó. ¿Era mentira? Tal vez me estaba probando mi corazón, no lo sé. Dios lo sabe. Pero por eso jamás por una cosa ilícita nosotros debemos orar.
estemos muy atentos con eso. Ay, es que me levanté una novia tan preciosa allí, 90, 60, 90, ojos verdes, piel canela, pero tiene un corazón terrible y me dice, ore para que se convierta porque me voy a casar con ella. No, señor, no cometa ese error. Por cosas ilícitas no oremos. Más bien, dígale, predíquele el evangelio y llévele a la iglesia. Y si usted ve que está dando pasos de fe, esa mujer, y se ha convertido al Señor y empieza a dar testimonio, pues ahí sí, de pronto empiece a considerar la posibilidad, pero no mire lo externo, porque Dios mira el corazón. Amén. En Efesios 6, 18 dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿En dónde? En todas partes. ¿Sí se dan cuenta? Ahí están ratificándose las palabras que les estoy transmitiendo, porque todo lo que transmitimos aquí lo transmitimos sustentado en la palabra. La autoridad que tenemos nosotros como iglesia cristiana en el mundo entero, la tenemos en Cristo Jesús a través de su palabra. Su palabra es nuestra primera autoridad. No tenemos otra autoridad. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso así lo decidió y nos dejó las Escrituras para que en ellas creyéramos, en ellas confiáramos y viviéramos vigilando que lo que nos enseñan otros lo filtremos a la luz de la palabra. Como hacían los de Berea, dice que iba el apóstol Pablo allá a predicarles, a enseñarles, pero ellos estaban atentos, revisando que lo que él estuviera diciendo era de acuerdo con lo que estaba escrito en la santa palabra de Dios. Y eso debemos hacer nosotros hoy. Primera de Timoteo 2, 1, 2 nos dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Confirmado, ¿cierto? Salmo 28, 9 dice, salva a tu pueblo. Ahí está el salmista pidiendo protección del Señor. Salva a tu pueblo. Esas son oraciones que tú debes hacer. Bendice a Israel. Y ahí puedes poner tu nombre, y ahí puedes poner tu iglesia. Bendice a Visión Colombia, bendice a Colombia, bendice a mi familia, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado a todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Ratificado, ¿cierto? Ahí queda sellado en nuestro corazón que la enseñanza que estamos recibiendo es totalmente bíblica, es enseñada por el Señor. Colosenses 4, del 3 al 4. Miren la importancia que tenemos de tener nuestra Biblia. Yo no le aconsejo que tenga la Biblia solamente la del celular. Claro, la puede tener en las aplicaciones que quiera, pero además tenga su Biblia personal y téngala al lado en su mesa de noche. Si no tiene mesa de noche, ponga una cajita, ponga algo ahí, un pedestal, algo, pero manténgala a su lado con una lamparita, porque de noche el Señor lo va a despertar y lo va a llamar a orar, y usted ora con la palabra. Amén. Colosenses 4, del 3 al 4 nos dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje
con la claridad que debo hacerlo. Anote las citas bíblicas que está recibiendo y llévelas y revíselas en su casa y ore de acuerdo a lo que le está diciendo la enseñanza el día de hoy. Solo tómese la molestia de anotar esas citas bíblicas y hágalo en su casa. Mateo 5, 44 al 45 dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Ahí está hablando Dios. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces yo no puedo, supongamos que aquí en la esquina hay un señor muy difícil, muy grosero, muy pelietas, muy malo, hace de todo lo que es perverso. La Escritura me dice que el sol sale para él y para mí. Que le llueve a él y me llueve a mí. Que le da frío a él y que a mí también. Entonces yo debo orar por él porque el sol sale para todos. Entonces no debo decir, no, yo por aquel miserable ni siquiera me atrevo a orar. No, 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 no. Eso le está generando un estorbo a su oración. Más bien bendígalo. Bendígalo y recuérdelo en sus oraciones y ore por él. Juan 17, 20 al 21. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay un secreto? Hay unos que creyeron en esa época, pero esta es la oración que eleva el Señor Jesucristo al Padre antes de ir al sacrificio en la cruz. Y Él ahí está diciendo, no solamente te pido por los que están ahí con Él en esos momentos, sino dice también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y hoy el mensaje se te está transmitiendo a ti. Esa oración que Él hizo en ese tiempo, hace más de 2000 años, hoy se está cumpliendo aquí, en este momento. Porque nosotros estamos recibiendo el mensaje de salvación hoy por la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo al Padre por nosotros en ese tiempo. Eso está teniendo cumplimiento en este momento. Y dice, mire lo que Él continúa diciendo, te pido que sean todos uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú le enviaste. Amén. Mira lo importante que es la oración. Mira lo importante que es que tengamos nosotros un lenguaje de comunión con el Señor y no solamente que vivamos una vida de una religión donde somos legalistas, fanáticos, que es una religión de hacer y de no hacer. No, la religión pura y sin mancha es la de amarnos, de servirnos, de ayudarnos. Que en el trabajo que tú te estés desempeñando, que si eres abogado, que si eres un empleado, que si eres lo que seas, que si estás estudiando o derecho o arquitectura o economía, lo que sea que estés estudiando, lo que hagas, hazlo para tu Señor. Y Él se glorificará y te bendecirá en los talentos que te dio. Porque acuérdate que si tú lo que estás haciendo como estudiante o como empleado y lo estás haciendo con pasión, sientes que estás en tu elemento, que eso es lo que te gusta hacer, hazlo con más pasión, porque es para tu Señor. Y ahí es donde el Señor bendice y tus oraciones son escuchadas y no serán estorbadas. Amén. Tenga eso presente, esa oración. No te pido, que es la oración que hizo el Señor Jesús, la repito, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros
para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sellamos con 1 de Juan 5:16. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Y ese es el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo. Es del que se declara no creyente o que estando dentro de la iglesia apostata de su fe y decide irse para el mundo y decide no creer. Por ese tipo de pecado ya no. Pero si hay gente, todos en la iglesia cometemos pecado, no somos quienes para venir a señalar al que cayó en un pecado. Lo que dice aquí es que debemos orar por él. Y dice que Dios le dará vida a esa persona, es decir, lo traerá de nuevo al camino. Esa es la manera como dentro de la iglesia cristiana nosotros nos manifestamos el amor y la compasión unos por otros, el amor y la misericordia unos por otros, el amor y la bendición unos por otros, el amor y la justicia unos por otros, el amor y la reconciliación unos por otros, el amor y la paz unos por otros, el amor y la comprensión unos por otros. ¿Sí se dan cuenta? Que se levantan movimientos de iglesias donde dicen, esta es la iglesia de solo amor. ¿Y dónde está la justicia, el perdón, la reconciliación, la paz, la misericordia, la compasión? ¿Dónde están? Entonces, todo eso nosotros lo podemos practicar si tenemos amor y si tenemos el amor de Cristo. Amén.